This conference will now be recorded. Bueno, buenos días. Ahora sí, presentación formal. Mi nombre es Emiliano Provenzano. Estoy trabajando como arquitecto de datos actualmente en uno de los clientes de Xacta en Estados Unidos, que es Grade One, es una banca. Ya hace casi un año que estoy con ese rol y ya hace casi 2 que trabajo en ese cliente. Bueno, trabajando en todo lo que es desarrollo de store procedures, mantenimiento de data warehouse, mantenimiento de data lakes, tuneo de queries, construcción de TLs. La verdad, es un cliente desafiante, siempre tiene nuevos requisitos y bueno, la verdad que gracias a eso, de alguna manera uno va acumulando un poco de experiencia en estas tareas. Les voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Me gustaría saber si todos pueden ver la PPT. ¿Alguno que me confirme? Sí, se ve. Se ve, se ve. Excelente, excelente, gracias. Bien, y lo que vamos a estar viendo hoy es la primera clase de base de datos avanzado. ¿Por qué avanzado? Porque se espera que alguna vez ya hayan escrito un query, se espera que hayan hecho algún tipo de modelado, que conozcan Store Procedure, capaz nociones de TL. Entonces acá vamos a profundizar un poco más en lo que es modelado. Vamos a hablar de performance. Ya, mira, voy moviendo. Bien, perfecto. Está frenado. Ahí va. Bien. Es un poco lo que les contaba. Esto es un poco la agenda que vamos a ir viendo. Ahí vamos a arrancar con las nociones básicas de las bases de datos relacionales muy rápidamente. Se espera que todo eso ya lo sepamos. De todas maneras, me frenan, ¿sí? Me consultan, no hay ningún problema. De todas maneras, también vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio a ver cómo funciona, para ver, simplemente para saber dónde estamos parados. Vamos a hablar sobre queries, consultas un poco más avanzadas, operaciones de bulk load, que es importante, algunos tips de performance relacionados con las consultas, el famoso ¿por qué anda lento? No sé, muchas veces son estos temas. Y después hay una PPT sobre el uso de vistas, con un pequeño ejemplo que preparé, donde, bueno, nada, vamos a estar charlando de eso también. Antes de arrancar con la PPT, me gustaría, llamémoslo juego, capaz lo vieron en la facultad, se llama Kahoot, que si bien no tiene fin evaluatorio, o sea, nadie acaba de decir, saben o no saben en función de esto, nos ayuda a hacerlo al principio para saber dónde estamos parados y dónde quizás hacer un poco de foco en la evaluación. Son 10 minutos. ¿Alguno lo conoce? ¿Alguno sabe lo que es Kahoot? ¿No? Ok, entonces... Sí, una plataforma para jugar online, ¿o no? Tipo de encuestas, o pregunta y respuesta. Correcto, excelente, sí. Sí, lo que tiene de bueno, tiene un componente, lo que tiene de bueno es que tiene un componente tipo de competición, por decirlo de alguna manera, donde todos los que se conectan van a estar compitiendo entre ellos para ver quién responde más rápido y quién responde mejor, ¿no? Si tienen ganas, no hace falta que participen, van a estar viendo las preguntas de todas maneras en mi pantalla, pero si tienen ganas de participar, está bueno. Yo les voy a dejar un link, lo vamos a hacer 10 minutitos, vamos a ver cómo funciona, ya que es el debut en las clases de Xacta. Y si tienen un celu a mano conectado a internet o cualquier otro dispositivo, ¿sí? Les voy a pedir que se conecten a este link, preferentemente con Chrome, pero con cualquier otro explorador, es kahoot.it.
¿sí? Cuando estén ahí, me van avisando, yo les voy a mostrar en la pantalla, les voy a mostrar el link, perdón, el token que se necesita para conectarse y lo hacemos y vemos cómo sale. En mi pantalla ahora estoy cargando el token, ¿sí? Si ustedes entraron al link, van a ver un text box donde van a tener que poner el token que yo les voy a mostrar ahora. Y le voy a sacar el sonido porque es un error. Bien. Lo que ven acá es el pin, ¿sí? Excelente, excelente. Y yo voy a ir viendo cómo se van anotando, ¿sí? Así que nada, vamos sumando. Creo que hay un límite de 20. Lo bueno es que somos, creo que 21. Creo que ese uno soy yo. Así que si alguno queda afuera le pido 1000 disculpas. También es una cuestión de velocidad. Bien, veo 9, 10. Recuerden que no tiene fin evaluatorio esto, es para saber dónde estamos parados. ¿Sí? Después vamos a hacer otro al final. Es cortito, son 4 preguntas. Después al final hay 4 preguntas más para ver, para hacer un poco para sentar un poco lo que vimos. Y y bueno, lo bueno también es que después sí hay una evaluación formal después de las 2 clases y muchas de estas, y algunas de estas preguntas por ahí están ahí de una manera similar, parecida, así que va a ayudar también al final. Bueno, quedamos en 13. ¿Hay alguien que se está tratando de conectar y no puede? 14, excelente. Yo para saber si arrancamos, bien, 15, bueno, sigo esperando. Bien. 15 somos 20, así que, bueno, si hay alguno con problema para entrar, que me avise, tratamos de darle una mano, si no ya le doy start. Bueno, ok. Bueno chicos, arrancamos. Para los que no jugaron nunca, recuerden, van a ver las preguntas en mi pantalla, lo que le va a aparecer en su dispositivo es simplemente el color relacionado a la respuesta. ¿Sí? Le va a aparecer las preguntas, las respuestas relacionadas a un color, ustedes simplemente tocan el color que crean que es la respuesta correcta. ¿Sí? Bueno, listo, arrancamos. Vamos a ponerle pantalla completa a esto. No, me equivoqué de botón, perdón. Ah, lo arruiné. Perdón, a la mía. Ahí estamos, ahora sí. La primera, simplemente para que practiquen por ahí si lo saben o no. Excelente. Lenguaje de consulta estructurado, Structured Query Language. Bien. Era simplemente la primera era una medio fácil ahí como para ver para ver cómo veníamos con la aplicación nueva. Bien. Hay 5 personas que no contestaron. Perdón por la desprolijidad, me equivoqué de botón cuando quise poner pantalla completa. Así que, bueno, pasamos a la segunda, a ver si las otras 5 personas también sumamos. Recuerden que también es por velocidad, podés contestar bien y por ahí suma menos puntos. Vamos con la siguiente sí está relacionada por ahí a manejo de transacciones. Recuerden que es cómo la información queda sentada, cómo elegimos que la información queda asentada en la base, cuándo, ¿sí? Quizás hice un poco de trampa acá, pero se entiende. 11, 12, 13,
faltan 2, 14. Bien. Bien, ¿por qué Procedure? Porque, lo explico rápidamente, y no Catch. Catch es para el manejo de errores, también está en el manejo de transacciones, es parte del manejo de transacciones. ¿Por qué Procedure? Porque puedes tener manejo de errores en un bloque anónimo, no necesariamente en un Store Procedure. Así que por eso fue un poco de trampa, pero Catch, Rollback y Commit son tres de... son tres keywords del manejo de transacciones. Básicamente el rollback a veces está dentro de lo que sería un catch para agarrar el error o no. Paso a la siguiente. Sólido, lo veo, Luciano. ¿Cuál de estos términos no está directamente relacionado con mejoras de performance? Lo raro de esta pregunta es que tiene algunas cosas en inglés y algunas cosas en castellano, pero bueno, es que las funciones están en inglés, algunas cosas están en castellano. 14. Bien, excelente, excelente. Sí, substring es una función para separar strings, así que no hay mucho más. Tablescan y plan de ejecución. Bueno, el plan de ejecución lo necesitas para ver la performance y cómo mejorarla, y Tablescan es una parte del plan de ejecución, es una tarea del plan de ejecución, no es la mejor ni la más performante. Y bueno, índice obviamente no. Bueno, la última, pero ya sé que hay dos partes que vamos a charlar. Bien, Luciano, vamos, no sé si ya te pueden alcanzar, vamos la última. ¿Qué es una operación de Google Cloud? Bueno, cargar datos no, eso está bueno ya que lo sepa. Tiene bajo logueo, o sea que eso es lo que hace que cargue mucho más rápido, con la contraparte de que por ahí después cuesta recuperar datos si algo falla, pero tiene un bajo logueo, es lo que hace que funcione mucho más rápido. No está almacenado en memoria, o sea, no es que está almacenado en memoria, sino que queda en disco, queda físico, por más que sea de bajo logueo. Y bueno, nada, y no tiene logueo estándar. Esto, si tiene bajo logueo, no tiene logueo estándar. Ahí Bueno, la pifié yo, ¿eh? bueno, igual venías muy bien, así que Ahí la pifié puede porque yo ser. había usado Google Cloud en el laburo anterior. Igual, dudé entre esa y la que dijiste vos. O sea, la verdadera. Claro. Pero bueno. Igual venías muy arriba. Venías muy arriba. Es que la primera creo que la respondí bastante rápido por ahí. Claro. Pero bueno, buenísimo. Funcionó mejor de lo que esperaba, así que estoy contento. Excelente. Después Recursos Humanos se acerca con ustedes y... No, mentira, no hay Claro, preguntas. ojalá no. No, mentira, no. Bien, vayan que salgo de acá. ¿Verdad? 11. Ahí está. Ahora sí. Bueno, buenísimo. Después igual al final hay otro más relacionado con lo que vamos a ver acá. También 4 preguntas, lo hacemos cortito para que no se vuelva muy pesado. Pero bueno, ahora sí, arrancamos un poco con... Déjame poner pantalla completa. Bien, y ahora sí vamos a tratar de quizás pasar un poco más rápido lo que son las nociones básicas de base de datos. Estoy asumiendo que ya varias de esas cosas las conocen, de todas maneras me frenan, ¿sí? Pero bueno, arranquemos con esta parte, ¿no? De cómo funciona una base de datos relacional. Obviamente es una base de datos, la idea es que queden los datos permanentes, ¿sí? Es como una tabla en un archivo, es una fila en una línea, un campo en una columna del mismo, o sea, estamos hablando de un archivo en disco, ¿sí? Solamente que se puede ver y se puede utilizar de una manera más cómoda para los que podemos manejar el lenguaje que estas bases de datos tienen.
¿sí? Las bases de datos relacionales, la idea justamente, como el nombre lo dice, es que estén relacionados, ¿no? Que haya toda una lógica que no necesariamente, pero que siempre trate de modelar de alguna manera el negocio al que se está trabajando o la realidad la que estamos tratando de explicar, ¿no? Es importante saberlo, que está todo detrás de un modelo matemático de consulta, que es el álgebra relacional. ¿Sí? Cuando uno hace un join o cuando uno hace un filtro, está aplicando parte de ese disco. Y detrás de esa álgebra también se empieza a encontrar, ¿no? Lo que es la mejor manera de conseguir la información que uno busca, la mejor manera de almacenarla o almacenarla de la manera correcta, porque uno la puede almacenar, pero si la almacena con duplicados o con campos vacíos, quizás no es lo mejor. ¿Sí? Como buena práctica y como ideal, se trata de que todas las tablas tengan un campo ID o PK, una primary key. ¿Alguien no sabe lo que es una primary key y una foreign key? Excelente, seguimos. Bien, el silencio era la respuesta que esperaba. Eh, no, y lo digo en serio porque era avanzado, así que está bien. Pero por las dudas pregunto. ¿Sí? Y tenemos casos de modelado, como el que se ve acá, de muchos a muchos, ¿sí? Cuando empleado y proyecto, cómo haces para relacionarlos cuando haces un join, una tabla intermedia, empleado proyecto, donde tengas el ID del empleado y el ID del proyecto. Entonces ahí vas a tener una relación de uno a muchos, lo cual lo hace obviamente mucho más sencillo para buscar la información, ¿sí? Parte de lo que es modelado. Bien, ¿cómo modelamos nuestro negocio? Por ejemplo, empleado mentor, ¿sí? Es parte del negocio de Exalta, asumimos em, la gran mayoría de los roles tiene un mentor, ¿sí? Entonces, a alguno se le ocurre la mejor manera o una manera de hacer esto. Y yo creo que un empleado puede tener un solo mentor y un mentor puede tener muchos empleados, como para arrancar. Sí, correcto, es correcto. Pero a su vez, claro, y a su vez el mentor, eh, también tiene su propio mentor, ¿sí? Porque es como que después va escalando un poco eso. Este, tuve un poco de delay, Claro, es se me como fue recursiva la relación. Exacto, exacto. Entonces, se puede hacer una referencia, pero sí, es una relación un poco recursiva. Acá está un poco lo que mencionaban antes, ¿sí? Que el empleado, que el mentor puede tener muchos empleados como mentorados, pero a su vez el empleado tiene uno solo como mentor. Y se le pone mentor porque, bueno, obviamente el mentor también es empleado, ¿no? Entonces, y también va subiendo un poco en la escala. Como que, ok, yo soy mentor, pero a su vez tengo mi mentor, y mi mentor tiene distintos mentorados. ¿Sí? Es básicamente una manera de modelarlo, no es la única. ¿Sí? Y bueno, acá se muestra también el ejemplo de que se le puede poner una constraint. ¿Todos saben lo que es una constraint? Ok, bien, excelente. Se le puede poner una constraint entre tablas para, perdón, una constraint a la columna de mentor para poder borrarlo si está seteado como nulo en lo que es empleado. Déjenme moverme un poco más. Después hay otros pasos que los vamos a saltear por ahí. Vamos a mencionarlos, pero bueno, para seguir modelando, ¿no? Como agregás también el líder de proyectos y agregamos los add-ons. Sí. En Postgres, este es un ejemplo de Postgres, algo que no les mencioné es que vamos a estar viendo distintas bases de datos, ¿sí? Vamos a ver Postgres, vamos a ver un poco de Oracle, vamos a ver SQL. SQL es donde quizás más me defiendo, así que ahí les puedo ayudar un poco más. ¿Sí? Creo que acá había algo más.
Bien. Sí, entonces, nada, como pueden ver, seguimos agregando con los default, seguimos agregando columnas a la misma tabla que vimos antes, que era la de empleado proyecto. ¿Sí? Entonces, en la tabla de empleado proyecto, ahí ya podés agregar el rol del empleado y si está disponible o no. Ahí ahora que lo leo, perdón, ahora que lo leo en voz alta, por ahí el disponible yo lo pondría en otro lado, pero esto quiere decir que las maneras de modelarlo, o sea, cada uno puede tener su idea y puede estar bien o no, pero habría que seguir un poco, ¿no?, los lineamientos generales de evitar los muchos a muchos, tratar de hacerlo lo más prolijo y lo más similar al mundo real. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente a lo que son consultas. Estos son consultas sencillas, ¿sí? String AG es una función de concatenación de Postgres, creo, si no me equivoco. Así que por eso está ahí, pero básicamente todo lo que está acá es algo que estoy asumiendo que ya saben: left joins, group bys. Si alguien no sabe la diferencia entre un left join y un inner, me avisa, así la explico. ¿Sí? Y acá es otra respuesta también, estoy asumiendo que las cosas que están acá ya también las conocen. Esto es más que nada un repaso, ¿sí? Donde también tenemos todos los empleados que nunca trabajaron en Credit One. ¿Sí? Fíjense que está usando un notin y estaba joineando por el alias, no está llamando directamente a la tabla. Así que, bueno, voy a asumir que hasta acá, voy a asumir, no, díganmelo ustedes, pero creo que hasta acá hay algo que no sabían antes, hay algo que, porque es medio un resumen. Había otra query más, esa no me la acordaba, perdón. Sí, está bien. Había otra query más porque son dos maneras distintas de escribir lo mismo, una un poco más performante que la otra, quizás si estás usando Oracle es mejor usar un exist. A veces un notin, en SQL no se nota tanto. Pero acá están ambas deberían devolver exactamente lo mismo. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que no hayan...? Ok. Yo puedo contar algo, Emi. Dale, Una no. cuestión. Eso del not in y el exist depende de la base de datos. Normalmente ustedes no van a tener diferencias de performance. Pero, por ejemplo, yo hice un curso de base de datos y el tipo lo probaba con Postgres y era increíble cómo cambiaba el plan de ejecución cuando hacías not in y cuando hacías not exist. Es decir, el plan de ejecución de no exist mejoraba muchísimo, ¿no? Eso depende siempre, digamos, el tema de dar la capacitación con diferentes motores de base de datos, es que no somos buenos en todas, digamos. Pero sí, lo que tendrían que hacer ustedes a la hora de usar alguna instrucción es ver cómo funciona en su motor de base de datos. Y bueno, la parte, cuando veamos plan de ejecución, también ayuda a eso, ¿no? A ir aprendiendo y conociendo. ¿No? Pero es interesante. En Oracle no hay diferencia. No hay diferencia entre el not, No, el ese not no. in y el no. Pobre. Oracle y SQL Server son re inteligentes y hacen siempre el mismo plan de ejecución, no tienen drama. Postgres, bueno, MySQL no sé, tendría que investigarlo, pero Postgres cambia bastante. ¿Sí? Son pequeños detalles, ¿no? Pues nada, eso. No, es válido. Yo pensé que el not exist era en Postgres, en Oracle, donde tenía por ahí más impacto. El not exist funcionaba mejor. Pero sí, es verdad, en SQL sé que básicamente devuelven lo mismo. Bueno, ok, seguimos. Bien, vamos a ver un par de ejemplos, ¿sí?, de lo que es SQL un poco más avanzado. Vamos a tomar este pequeño esquema de base de datos para
para hacer algunas queries que les voy a mostrar. Pero básicamente son son ventas, perdón, donde tenemos el header de la venta, tenemos el detalle de la venta y los clientes que hicieron las ventas. ¿Sí? Así que es una estructura dentro de todo sencillita. ¿Sí? Entonces, bien. La primer ejercicio, de comillas, es, supongamos que quiero las últimas 3 facturas de los 3 clientes que dieron la mayor ganancia de X día, ¿sí? Entonces, eso lo podemos hacer. O sea, fíjate que el query es muy sencillo. Perdón, a la mía. Voy a salir de la PPT para ir a la query, ¿sí? Así la puedo copiar y me la llevo rápidamente. ¿Sí? Esto no devuelve exactamente lo que nosotros queremos, sino que devuelve la sumatoria de todos. ¿Sí? Ok, acá tenemos lo que nos dio las 3 facturas de los 3 clientes me dieron mayor ganancia. Ok, bien. Entonces, acá lo que tenemos son todas las facturas. ¿Sí? Acá no sabemos cuál es la que nos dio mayor ganancia. Entonces, mira el siguiente paso. ¿Sí? Entonces, nosotros deberíamos tener que reutilizar ese query para después poder filtrarlo. Y es un buen momento para explicar lo que es una CTE, que es una Common Table Expression, que nos va a servir, es bastante poderoso y nos va a servir sobre todo en SQL, para usar un mismo query 2 veces en la misma consulta. Perdón, déjenme repetirlo. Lo que es, en realidad, vamos a usar el query que yo acabo de correr en otra consulta para filtrarlo. Entonces, déjenme copiar esto. Se lo voy a tocar rápidamente. Bien, acá tenemos, lo que yo estoy haciendo acá básicamente es lo mismo, ¿sí? Pero fíjense que está dentro de una función, ¿sí? Que se llama CTE, que se llama, perdón, con el with CTE as, y toda la tablita. Bien, y, perdón, de esa tablita me voy a llevar exactamente lo que yo necesite. Entonces, vamos a hacer foco en esto nada más. Bien, este es el primer query que ya hablamos. ¿Sí? Este es el primer query donde están todos los valores sumarizados. Bien. Ahora fíjense, yo voy a crear acá una tabla temporal y fíjense que el from está llamando, no llama a una tabla existente, sino que llama a esto que yo generé acá. ¿Sí? Antes de crear la tabla temporal, lo voy a comentar, así vemos el resultado en vez de solo ver el. Bien. Entonces, yo estoy tomando el customer, ID, yo tengo el customer ID y la sumatoria, ¿sí? Y acá tengo para este customer ID las órdenes de las ventas, perdón, que realizó, y le agregué el row number, que ahora se los voy a explicar, para ordenarlas dentro de Customer ID, cuáles son las sales order, las primeras 3, ¿sí? Están ordenadas por Sales Order ID. Entonces, fíjense que pasamos de tener la sumarización sola y Customer ID a poder joinear por Customer usando el set. Perdón, no pinto el CTE. Ven que si no pinto el CTE no lo reconoce. Entonces necesito hacer todo junto. Ahí está. Ahora sí.
Y ahora con el CTE estoy tomando el Customer ID, estoy sacando la venta, el ID de la venta, el profit y el row number. Me voy a detener acá en el row number para explicarlo rápidamente. Lo que tiene el row number es que agrupa dentro de una misma query y te permite, bueno, justamente hacer este tipo de cosas, ¿no? De saber, de ordenar por lo que vos le indiques. En este caso están ordenadas por número de venta. Siempre el 1 es el número de venta más grande. Entonces, por ejemplo, este customer tuvo 3 ventas y las tenemos acá. Y esta es la sumatoria de todas esas ventas. ¿Sí? No necesariamente es el valor registrado. Fíjense que siempre es el mismo. No es el mismo valor registrado. No es el valor relacionado a cada una de esas órdenes. Pero bueno, esto después lo que se puede hacer es ponerlo en una tabla temporal. Entonces yo ahora esos resultados los tengo todos grabados acá, en TempProfit. Una tabla temporal, rápidamente, por ahí ya lo saben, por ahí no, pero una tabla temporal no está en memoria, es una tabla que se guarda en una base de datos que se llama TempDB. Dura lo que dura una instancia, o sea, yo si cierro esta instancia, por ejemplo, yo TempProfit no la puedo usar en otra query, en otra ventanita, por más que esté dentro de la misma base de datos. Yo si hago esto me dice que no existe este objeto. O sea, esto se puede reutilizar, pero siempre dentro de la misma instancia. Es muy potente para hacer cálculos intermedios, igual que la CTE, solo que la CTE se puede usar una sola vez. Como ya saben, yo esto lo corro cada vez que corro, pienso que están al lado mío, disculpen. Esto lo corro siempre que corro el segundo query. ¿Sí? Si no, no funciona. Vamos a hacer una última prueba, pero como pueden ver, esto no funciona de esta manera. Lo cual lo vuelve bastante potente porque son como opciones para resolver cálculos intermedios dependiendo de la necesidad que tengan. Si ustedes necesitan llevar este TempProfit dentro del mismo store procedure, el store procedure se corre en una misma instancia, entonces este set de datos lo pueden utilizar todas las veces que quieran. Si lo necesitan hacer una sola vez, siempre se puede hacer quizás un CTE porque, bueno, obviamente se corre una sola vez. Les cuento rápidamente una pequeña desventaja de la CTE es que esto está en memoria. ¿Sí? Entonces va a ser súper rápido, pero hay que ser consciente de la cantidad de registros que se están usando acá. ¿Sí? Lo cual es por ahí la Sí, decime. Yo he usado, en vez de usar with CTE as, select asterisco y lo que está en paréntesis, cuando termina le pones un as, o sea, eso cumple la misma función. O sea, lo que haces vos es filtrar sobre una consulta, digamos. Claro, vos lo que estás haciendo es un subquery. No sin el CTE, claro. No, Claro, o sea, renombrar la consulta como esto. Claro, from y lo que está dentro vos del... lo que haces es algo así. Claro. Perdón. Eso no tiene la misma, no es lo mismo que el CTE, digamos. Porque en realidad, o sea, Sí. estás demostrando los mismos datos. No es lo mismo porque ¿puedo? vos en CTE lo podés... Sí, dale más, dale vos. Digamos, depende para qué lo uses, es lo mismo o no. Es decir, si vos lo vas a usar como una subquery nada más, ¿sí? Es lo mismo. Lo que te permite el CTE es una de las cosas que te permite, claro, reutilizarlo, y otro que precompila en la base de datos. ¿No? Tiene Ok. como... Claro, ¿Entendés? eso. Entonces es un poco más performante Más que... Sí. Seguí, Emi. Perdón que me moleste. No, dale, No, genial, gracias. Es que tenía esa duda si era más performante, tenía entendido que sí, supuestamente. Sí, Al nosotros usar tuvimos una cláusula de... nosotros tuvimos un caso hace poco, medianamente hoy, que pusimos with y mejoró
bastante, mucho. Bueno, pudimos reutilizar la query también, digamos, hicimos las dos cosas, ¿no? Pero esto precompila en la base, entonces un poquito más rápido, ¿no? Si lo va a usar una vez, no, capaz que no tiene sentido y la query anda rápida, pero si anda lenta es como el primer paso que tenés que hacer porque no cuesta nada. Claro, dale. Correcto. Igual un detalle es lo de reutilizables dentro de la misma query. ¿Sí? Yo podría acá Sí, llamar sí, al sí. CTE, Sí. podría llamar al CTE varias veces. Y una ventaja, ya que hablamos de ventajas de CTE, una ventaja quizás de la tabla temporal, en ese sentido, es que a la tabla temporal se le pueden agregar índices, ¿sí? Que también van a ser temporales y se dropean cuando vos terminás de dropear la tabla temporal, cuando te terminás la instancia. Entonces, por ese lado, cuando vos haces el query plan, lo que tiene de bueno es que vas a estar usando un índice en vez de en vez de un query en memoria, que si bien es rápido, son distintas cosas a evaluar en problemas de performance. Pero bueno, básicamente era un poco eso lo que queríamos mostrar de CTE y de tabla temporal. ¿Sí? No sé si lo que tiene de bueno ahora la tabla temporal y el row number, eso quería agregar, es que si yo ahora necesito todos los tops, es solo filtrar por la columna. Y por ejemplo, ya tengo todos los primeros, todos los máximos profits todas las Sales Order ID más nuevas de cada uno de los Customer ID. Entonces, la verdad es bastante práctico, sobre todo esa parte también del row number. ¿Alguna duda hasta acá con lo que es CTE, con lo que son tablas temporales? Quizás row number, que lo vi acá y aproveché para explicarlo. Ok, bien, voy a tomar silencio, como que no. Así que voy a volver a la PPT. La PPT igual de todas maneras la van a tener a mano, están los queries. Y la base de datos que se está usando es AdventureWorks, que está en, creo que todas las bases de SQL. Que se puede bajar, digamos, viene para hacer estas pruebas. Así que bueno, básicamente es un poco lo que estuvimos hablando de CT, ¿no? Cómo es que usualmente se usan para datos que no son muy grandes, y bueno, que sirven más que nada para problemas de performance, y obviamente que no se pueden llamar dos veces. Bien, esta parte también es un poco lo que estuvimos viendo también, row number con over, lo que les contaba antes. Es bastante potente esa herramienta. Una experiencia que les puedo contar con esto. Vamos a llevarlo acá. Row number, acá está la instrucción. Row number over partition by. Ya ustedes eligen la columna que quieren particionar, en este caso es Customer ID, y la columna por la que lo quieren ordenar, que es Sales Order. Lo que tienen que tener en cuenta es la manera en la que lo van a ordenar. Perdón, otra vez me olvidé de pintar el CT, es importante. Es la manera en la que lo quieren ordenar. Si ustedes quieren ordenar obviamente, quizás es una obviedad, pero como el ASC es implícito en SQL, a veces uno no lo hace. Y si lo que uno quiere es tener los datos más altos, fíjense que si yo le saco el desk acá, el resultado es distinto. Si me pone como primero, me pone al más chico, o sea, arranca desde el otro lado. Es quizás una pavada, pero vos vas a tener que ahora el primero es el más chico, cuando quizás por lógica uno esperaría que sea el más grande. Por eso es necesario agregarle el desk, porque va a funcionar de todas maneras sin el desk, pero no va a funcionar de la manera que uno espera. Y alguna vez nos ha traído algún problema. Un comentario, o sea que me acordé que estaba viendo esto. Bueno, bien. Bueno, acá van a tener toda la explicación, obviamente, y el ejemplo, que también el mismo ejemplo que estábamos viendo. ¿Sí? Y bueno, obviamente una vez que después tenemos la tabla temporal, se puede
se puede reutilizar todas las veces que queramos, ¿no? Esto es también un poco lo que estuvimos viendo, y es lo que tiene de bueno la tabla temporal, que dentro de la misma instancia la puedes reutilizar todas las veces que vos quieras, porque es como una tabla física, en ese sentido. Bien, ahora sí, vamos a pasar a el siguiente, y voy a poner pantalla completa. Me equivoqué de botón, el F5. Oh, vuelve desde el principio cada vez que pongo F5. ¿Quién lo diría? Esperen, vamos a hacerlo más inteligente. Test pivot, creo que si toco acá. Ahí está. No era tan difícil. Bien. Pivot. Pivot es una función que la verdad a mí personalmente la usé un par de veces y me salvó en algunos requerimientos. Lo que hace básicamente es invertir los registros, poner las columnas de manera de filas y las filas como columnas. Y muchas veces lo que termina pasando es que quizás un producto tiene 4 características y esas 4 características están en manera de filas, ¿sí? Y se necesita poner todo en una tabla a nivel de línea. O sea, yo necesito esas 4 características en una sola línea. Entonces lo que se hace pasa mucho cuando se tiene que armar una FAC, por ejemplo, donde esas características, por el requerimiento que sean, tengan que estar en la FAC y no en la dimensión. Entonces, lo que necesitan es que se muevan del lado de horizontal a vertical. En este caso, en el ejemplo que tenemos, son los días, son los costos por día de manufactura. Ahora lo vamos a ver este ejemplo. Entonces, no sé si se llega a ver, pero de 0, 1, 2 y 4, ¿sí? Los volteamos y ahora queda el costo, no me sale el average, costo promedio. El costo promedio queda puesto en forma de columnas. Y fíjense que el 3 queda vacío. Pero de todas maneras figura porque nosotros lo estamos representando en el código. ¿Sí? Denme un segundito. Y les muestro el código. Bueno, esto ya quedó claro acá. Bueno, obviamente el mismo resultado que ustedes están viendo. Una limitación que tiene Pivot es que si se agregan columnas a pivotear, hay que modificar la query. Y eso es una limitación, no es dinámico. Alguien se va a tener que conectar, alguien va a tener que hacer un cambio en producción y a veces puede llegar a ser un poco tedioso, porque además, si esto se inserta en una tabla, capaz el modelado tenga que contemplar ese crecimiento. Entonces esto, en ese sentido, es bastante rígido. Es performante, funciona bien en cuanto a performance y funciona bien en cuanto a lo que tiene que hacer, pero a ver si acá tengo un segundito. Bien, está bien. Ven, está bien, está la query, donde están todos los datos originales. Ahora aquí dice 0, 1, 1, 1. Está bien, está perfecto. De estos valores que están acá, se saca un average. Que acá se necesita una función de agregación. Esto puede ser un average, puede ser un zoom, ¿sí? Un count. Y después se pone lo otro que también es quizás un limitante, es que no solo tenemos que saber la cantidad de columnas, sino que tenemos que conocer los valores, ¿sí? La cantidad de valores distintos. Obviamente, bueno, si creamos las columnas los vamos a conocer, pero quizás ese relevamiento puede ser un poco tedioso también. Es una solución práctica y fácil de implementar. Está bueno conocerlo, está bueno saber que existe, porque el día de mañana te puede ahorrar un dolor de cabeza.
A mí personalmente tengo soluciones implementadas con esto y están funcionando de 10. Y personalmente también me pasó el caso que les conté de que se agregó una columna más, bueno, hay que venir acá, ¿sí? Fijarse, porque si se agrega un número 5, vos tenés que venir acá y agregar el 5 en cada una de las líneas. Entonces eso también lo convierte en algo a tener en cuenta a futuro con, con esta herramienta. Volvemos a la query. Bien, bien. Bien. Bueno, pivot, nada, está bien que sepan que existe y que lo tengan en cuenta si lo tienen que solucionar. Lag and LED, ya me voy llevando la query, pero se los voy a mostrar rápidamente. Lag and LED es una solución súper elegante cuando necesitan tener el registro anterior o posterior de un registro puntual. Este ejemplo que tenemos acá es un ejemplo de prueba, esto no está, yo ahora preparé otra query, es un ejemplo de prueba y fíjense que, lógico, ¿no? DNI 1, posteriores 2, no tiene anterior porque el 00 no existe, para 2 posteriores 3, anteriores 1, nada, un golazo, o sea, posterior, lead, anterior lag, y tiene que poner over. Fíjense que ya el over es la segunda vez que apareció en raw number, ahora aparece en estas funciones. Así que bueno, es order by. Y order by, el order by es fundamental porque ese ordenamiento es lo que te va a dar cuál es el anterior y cuál es el posterior. ¿Sí? Así que ténganlo en cuenta. Es bastante útil. Vamos a hacer acá una pruebita. Perdón que vaya pasando de PPT a SQL, pero me parece que a veces es más útil también verlo cómo funciona en la vida real, entre comillas, o cómo funciona en un query, no en una PPT. Acá estamos usando TemProfit, que es la tabla temporal que recargamos antes. Tenemos como está ordenada por la segunda columna, o sea, por Sales Order ID. Entonces, déjenme mostrarles rápidamente. Estoy filtrando por un solo customer para mostrarlo más claro. Pero bueno, fíjense que la mayor es 54.706, ¿sí? No tiene lag. O sea, perdón, ¿está bien lo que estoy diciendo? Sí, está bien. Y no tiene, a ver, porque estoy tratando de entender qué les quise poner acá. Esto es lag y esto es lead. Porque armé la query. Ah, bueno, está bien, claro, está clarísimo. Este es el anterior y no tiene ninguno. Ah, porque está mal ordenado. Ah, está bien. Creo que acá si le pongo va a funcionar mejor. Ahora tiene un poco más de sentido, creo. Está bien. Uno el primero y el otro el último. Sí, está bien. Pasa que veía que el lead me quedaba un valor más abajo, pero era por un tema de orden. Ves que cuando me dice el lead, yo hubiese esperado que sea el que estaba abajo. Pero nada, fue una cosa mía que me sorprendió. Pero bueno, nada, es una solución elegante, también bastante útil y funciona bastante bien en cuanto a lo que es performance. Y lo que es implementación no es nada, no es ninguna locura, es simplemente jugar un poco con los órdenes y jugar un poco con los campos que queremos utilizar. Sí, lo Voy a más hacer un par. importante, Sí. perdón, No, ahí dale, lo más dale. importante es que piénsenlo, si no tuviéramos esta función, hacer esto es una pesadilla. Yo desconocía de esta función y me tocó hacer un reporte que tenía que mostrar el registro anterior, que
si alguien se pone a pensar es bastante pavo, no es tan complejo, digamos, no es un requerimiento muy loco. Y estuve, no, mucho tiempo. Después vi esta función y me hice No, bueno, hacerlo a mano es es que terrible. sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, un poco es eso, ¿no? Que tengan estas herramientas ahí dando vuelta en la cabeza, no las van a usar todos los días. Yo no uso lag y lead todos los días, pivot todos los días, pero está bueno saber que existen, está bueno saber que capaz no te acordás la estructura, pero lo googleás, sale al, al instante y lo implementás rapidísimo. ¿Quedó alguna duda en cuanto a pivot, lag, lead? ¿No? Ok, genial, excelente. Bien, volvamos a la PPT. Ahora la PPT. Voy a... Bien, lag y lead. Bueno, manejo de transacciones. Esto fue pregunta de Kahoot. Este, bien, perdón, se me trabó el mouse. Bien, básicamente, ¿por qué tendríamos transacciones en un procedure? Para manejar de manera... la palabra no es eficiente, pero para manejar como nosotros queramos cómo los datos se van a... no quiero decir comitear, pero me sale comitear. Se van a comitear en la base de datos. Se van a persistir en la base de datos. Esa es la palabra. Se van a persistir en la base de datos. Cuando uno hace un insert, SQL particularmente por default ya te comitea los datos. Oracle sé que tiene una opción para darle commit, para vos decidir si lo comiteas o le das el rollback. Estoy hablando en un query developer. SQL lo hace automáticamente. Y bueno, acá por ejemplo el ejemplo es un extra procedure X, donde tiene un begin try y tiene un begin transaction. Esto quiere decir que todo lo que esté acá adentro, todo lo que está acá adentro va a tener, todo lo que está acá adentro va a comitearse una vez que termine. Si por algún motivo esto falla, y esto es lo que decía antes, entra el catch, que es el manejo de errores, y que está relacionado un poco también con lo de las... con el manejo de transacciones, entra el catch y hace un rollback. ¿Qué es un rollback? Básicamente vuelve al estadio inicial. Ahora, una vez que el dato está comiteado, ya el rollback pierde sentido, ¿sí? Y no puedes corregir lo que hayas hecho, a no ser que hagas un delete o un update o lo que sea. Para esto les voy a mostrar rápidamente también otro ejemplo, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta básicamente es que ponerle un begin transaction, un commit, es fundamental. Si ustedes no ponen el commit, lo que va a terminar pasando es que si todo funciona bien, cuando salga va a comitear automáticamente, ¿sí? Por lo menos SQL. SQL por lo menos es así, lo comitea. Está bueno ponerlo, está bueno que esté definido, pero, eh, pero bueno, ténganlo en cuenta, porque Oracle creo que no lo comitea si no lo ponen. Y déjenme mostrar un ejemplo con respecto a esto, que va a ser más claro. Estoy tocando para que salga y no sale. Ahí está, ahí salió. Bien. Hay un store procedure que generé que se llama test EAP. Un segundito, vamos a buscarlo. Perdonen por no tenerlo abierto. Dejé abierto un par más de cosas, pero justo ese no lo abrí. Bien. Bien.
Esto es un store procedure con un formato muy similar al que vimos en el ejemplo. ¿Sí? Fíjense que lo único que hace es hacer un insert into una tabla, inserta un 2, comitea y sale. ¿Sí? Vamos a ir acá abajo, vamos a hacer un select a la tabla para ver cómo está, prueba EAP, solo para estar seguro de que la tabla está vacía. Creo que yo la vacié. No, no la vacié. Vamos a vaciarla rápidamente. Bien. La tabla está vacía ahora y lo que vamos a hacer es ejecutar el store procedure. ¿Qué es lo que tiene que pasar acá? Tiene que correr normalmente y tiene que haber insertado. Está bien, un 2, excelente. Es lo que nosotros estábamos esperando que pase. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer que esto falla, ¿no? Que es parte del ejemplo. Vamos a hacerlo fallar. Vamos a sacar este commit. Vamos a sacar este begin transaction. Y vamos a hacer una falla burda que va a ser que divida 1 dividido 0. Un segundito. Vamos a compilar de vuelta. Me faltó algo en un select, insert into select. Comentar el select de arriba. Acá. No, ahí está. Ahí está. Creo que ahí está. Me faltó me faltó borrar un comentario. Una barrita. Listo. Me faltó sacar un comentario. Listo. Entonces, esto va a forzar el error. Yo que estoy esperando que pase acá, que cuando lo ejecuto, va a ser el insert, ¿sí? Va a tirar el error y me va a levantar, va a salir por el catch y me va a tirar el rollback. Entonces, yo lo que estoy esperando acá es que funcione de esa manera. Fíjense que en los mensajes me tiró mi mensaje de error, me salió como que afectó una row porque hizo el insert, pero lo que está haciendo después es el rollback. Entonces yo lo que entiendo acá es que sigo teniendo un solo registro. ¿Sí? Este es un ejemplo sencillo, ¿no? Pero quizás esto con millones de registros, quizás no, seguramente con millones de registros demore un poco más. Para completar el ejemplo, lo que voy a hacer ahora es el mismo store procedure, pero voy a poner begin transaction, voy a cerrar la transacción después del insert y voy a volver a abrir otra y voy a forzar el error. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Acá va a ser la transacción, va a ser el insert, va a insertar el registro, va a cerrar la transacción, o sea, va a persistir el valor, lo va a comitear, y después va a volver a abrir la transacción y va a fallar. Entonces, si todo funciona como yo espero, voy a compilar este procedimiento. Si todo funciona como yo espero, vamos a tener 2 registros cuando ejecuto el procedimiento. Bien. Acá me vuelve a decir que falló, ¿sí? Lo cual es esperado. Pero yo estoy asumiendo acá que sí, que tengo 2 registros. Entonces esto es importante porque si el fallo afecta a los valores anteriores, el manejo de transacciones no es correcto. Si se esperaba que falle y vuelva todo a su nivel inicial, a su estadio inicial, no lo estamos haciendo. Entonces es importante tener en cuenta cómo se manejan estas transacciones. O sea, todos sabemos que commit persiste, rollback vuelve hacia atrás, pero bueno, es importante saber dónde ponerlos y cómo ponerlos en función de la necesidad y del requerimiento. Bien. ¿Se entendió esto? ¿Está claro? Bien, ok. Tomo silencio como que está todo claro. Vuelvo acá. Bien. Igual es bastante útil este template para tener en cuenta cómo abrir una transacción, cómo manejar el error. Acá se puede abrir. Pero la verdad que está bastante útil. Y es algo a pensar cuando alguien empieza a desarrollar un store procedure.
que muchas veces simplemente uno pone lo que tiene que hacer y ya, y da por sentado el comité va al final y quizás es necesario hacerlo antes. Bien, cursores. La respuesta inicial a cursores es usualmente no es una buena práctica. No todos los casos es cierto, a veces es útil usar cursores, a veces es útil, pero se supone que las bases de datos, no hay que hacer iteraciones sobre conjuntos de datos. Pero bueno, hay un ejemplo acá, que se los voy a mostrar de un ejemplo real que tenemos en el cliente, de cuando es necesario hacer cargas en batches. ¿Sí? En vez de insertar o actualizar 2 millones de registros, donde llenas el log y bloqueas recursos, está bueno ir haciéndolo quizás de 100.000 en 100.000 o menos, eso hay que ir midiéndolo, porque es bastante, porque del día de mañana ese insert gigante puede llegar a afectar al servidor, puede llegar a bloquear una tabla que se necesite. Entonces, un cursor para hacer una carga de una tabla muy grande puede llegar a ser una buena opción. Y bueno, está bien el mensaje de si vamos a usar cursores, hay que revisarlo dependiendo de la tecnología. SQL tiene el famoso while o for, así que eso estoy seguro. Déjenme mostrarles rápidamente donde implementamos un cursor, porque no necesariamente es la cantidad de registros lo que genera el problema, sino quizás el tamaño de la tabla. Así que déjenme loguearme, está bien, déjenme loguearme a mi computadora remota. Acá tengo otro SQL. Y fíjense, en este SQL, lo que hacemos acá, ¿no? Acá es, contamos la cantidad de registros que tenemos que implementar, ¿sí? En la variable count, y bueno, no deja de ser un loop, ¿no? Tenés el while, arrancando con el loop, begin transaction, ¿sí? Porque al final vamos a comitear, y bueno, y acá creo que eran como 500 columnas, y es un poco lo que les quería decir. La tabla no es muy grande, son promedio 11 millones cada vez que viene un archivo, pero estamos hablando de muchísimas columnas y muchísimos datos. Es un archivo que no tiene separador, entonces no tiene separador, así que tenemos las posiciones y las vamos separando. Y fíjense que al final lo que hacemos es simplemente donde la ID mayor o igual a tanto, al número que empieza, y menor o igual, y menor a el mismo número más 500.000. O sea, lo estamos haciendo a 500.000. Y después volvemos a renombrar la variable y comiteamos, ¿sí? Que es importante. Si bien otra vez no es la cantidad de filas, sino el tamaño de la tabla, porque esta tabla es realmente muy grande. Y de esta manera conseguimos la verdad que conseguimos una buena mejora en tiempo. ¿Sí? Así que sí, hay casos prácticos de cursores, pueden llegar a ser útiles. No tiene que ser la primera solución que se les venga a la cabeza. Eso es un poco el mensaje. No tiene que ser la primera solución. Pero bueno, sí es un recurso y en casos como este, de tablas extremadamente grandes, puede ser usado, porque no tienen de verdad que no tienen una gran performance. Por otro lado, en casos como tablas así extremadamente grandes, también es otra opción particionarlas las tablas. ¿Sí? O sea, cuando haces los inserts, insertar una X cantidad de columnas en una, otra X cantidad de columnas en otra, y tener en tu modelado el uso de las distintas columnas. O sea, sería como la misma tabla, o sea, tenés la misma tabla, pero después en el uso de distintas columnas, pues sabés a qué tabla ir a buscar.
Pero bueno, básicamente un poco ese es el mensaje con los cursores. No es la primera opción, pero puede solucionar algunos problemas. No, porque bueno, la idea de una base de datos es no tener que hacer ese tipo de cosas iterativas. Pero bueno, pasa mucho con los desarrolladores. Yo cuando me ha tocado desarrollar en algún momento en la facultad, había un montón de cosas, lenguajes procedurales de hacer cursores y bueno, después uno se termina haciendo el cambio. Pero bueno, bien. Esto nada más de cursores. Vamos a pasar a hablar de bulk load, otro de las preguntas de Kahoot. La verdad que sirve muchísimo para trabajar con grandes volúmenes de datos, muchísimo, es súper útil. Hay varias maneras de hacerlo. Esto es de logueo reducido, o sea, no necesariamente, o sea, no vas a estar logueando todo lo que hace, sino que básicamente agarra los datos y los tira en el lugar donde vos querés. Toma en cuenta solo la metadata, pero bueno, no los cambios realizados en cada una de las filas. Pero bueno, sirve para hacer cargas masivas y dependiendo de la aplicación que tengas, dependiendo la necesidad que tengas, puedes usar distintas herramientas que ahora las vamos a ver. Una de las herramientas, quizás la principal y quizás lo que es mi pan de cada día, es Integration Services o SSIS. ¿Alguno conoce, trabajó con SSIS? Está bueno porque después los puedo reclutar para el proyecto. ¿No? Ok. Bien, Integration Services es una herramienta de ETL, ¿sí? Por ahí los que no lo saben, ETL, extracción, transformación y carga. Es una herramienta de ETL que básicamente que es bastante potente, sirve para mover información de un punto A a un punto B y transformarla. Las transformaciones en su gran mayoría son las mismas que podríamos hacer en nuestro procedure en SQL. Pero la verdad es una aplicación que funciona bastante bien de Microsoft y es la que tenemos en el cliente. Vamos a ir moviéndonos rápidamente. Ya. Vamos a ver una por una de las que tenemos acá: BCP, Bulk Insert, Select Into y el Insert Select. Pero bueno, vamos a ver una por una. Vamos a ver Integration Services. La verdad te permite hacer, no quiero decir todo, pero un 98% de las cosas. Obviamente funciona a nivel de servidor, y también a nivel local. Yo lo tengo instalado local también. Es flexible, configurable, cargué datos desde un XML hasta un Excel, hasta un SQL, hasta un API. Y hemos cargado millones y millones de registros. Tenemos armado el Data Warehouse y el Data Lake del cliente. Muchas de los Data Warehouse y el Data Lake del cliente están armados, sus operaciones están armadas con procesos de Integration Services. Para mí su pico de productividad se consigue cuando trabaja con SQL Server, porque todo Microsoft y todo conecta bien. Cuando tenés SQL Server e Integration Services y además Reporting Services, que es todo de la mano, es como que la suite y todo funciona bien. Con Oracle a veces es un poco no tan amigable, tiene algunos drivers para hacerlo funcionar, pero la verdad que Integration Services responde bien en ese ambiente. Les voy a mostrar rápidamente, para los que no lo conocen, Integration Services, tengo armado acá. Esto es Visual Studio, para los que trabajaron con Visual Studio, pero a Visual Studio se le agrega, tengo entendido que es un plugin, donde tenés todas las herramientas de manejo de datos. Y básicamente es a grosso modo decir, es ir llevando cajitas. Mi cajita está conectada a una base de datos y acá estoy truncando esta tabla, ¿sí? Y fíjense que damos la secuencialidad, cómo se va moviendo. Entra esta cajita que es un loop, y dentro de este loop cargo de dos Excel,
lo joineo Excel, me permite joinear Excel, ¿sí? agrego una función y lo inserto en una tabla de SQL. ¿Sí? La verdad que es practiquísimo, ¿no? O sea, elijo la conexión a la base de datos, se llama Sale, a la tabla, y tengo un montón de opciones para ir jugando, si quiero bloquear o no la tabla, si cada cuántas columnas cada cuántas filas voy a comitear, cuántos batch voy a pasar, ¿sí? todo esto es customizable y la verdad que a la larga termina proveyendo una súper flexibilidad para conseguir completar los requerimientos. No quiero extenderme mucho más con Integration Services, pero solo para que tengan un paneo y sepan que existe. Voy a volver a la PPT. Bueno, es excelente para hacer este tipo de operaciones de Google Cloud, pero también es excelente para hacer un montón de cosas más relacionadas con manejo de datos. Bien, después hay otro programa que es una aplicación de línea de comando que se llama BSP. Se puede exportar un archivo igual que Integration Services o igual que SQL, pero al ser una aplicación la verdad que no requiere conocimientos de SQL para usarse, es más que nada para arrastrar. Esta sí no la tengo, así que se las debo. De hecho no sé si se sigue usando, pero está bueno saberlo. Bien, el bulk insert es un comando para insertar datos, se le agrega el insert, no sirve para exportar, y todo queda adentro, es para mover datos de un punto A a un punto B en un store procedure. O sea, vos tenés todo en una base de datos dentro de un servidor, puedes hacerlo moverlo adentro de otra base de datos, o dentro de la misma base de datos una tabla a otra, ¿sí? Y a esto se puede parametrizar. ¿Sí? ¿Perdón, alguien dijo algo? Ok, sigo. Y se puede parametrizar, ¿no? La forma en la que se carga y se guardan los datos otra vez, cada cuánto comitea, y otras opciones que tiene. Esto es más que nada línea en un store procedure. Es un poco de código. Select into está bastante útil no solo para mover los datos, sino porque crea la tabla, crea la estructura de los datos. Es súper útil en ese sentido, es súper rápido, y les voy a dar un ejemplo de cómo funciona esto para que lo vean. Esto es... quiero salir, ahí está, gracias. Bien. Volvemos al Temp Profit. Ya la perdí. Okay. Bueno, pero acá tengo una vista que podemos usar y les voy a mostrar. ¿Por qué no estoy viendo? Bueno, vamos a usar otra tabla. Pero que podría hacerlo con Temp Profit. Ahí. Bueno, suponiendo que tenemos esta tabla, ¿sí? Y querés, digamos, yo necesito la misma tabla, pero me gustaría que solamente esté las tres primeras columnas. Entonces, básicamente, puedes hacer así. Into test business. Estoy escribiendo mal. Bien. Entonces, este select into lo que hace básicamente es me crea la tabla con las tres columnas que yo quiero. Entonces, es súper útil para crear una porción de una tabla, para crear una tabla nueva, y en el hipotético caso de que digas, bueno, sí, quiero esta misma tabla, pero la verdad no me gustaría que esté con los datos, porque tiene millones y millones de datos que no voy a usar. Un pequeño truco es filtrar por 1 igual a 2.
que jamás va a ser cierto, quiero creer. Entonces esto lo que te hace es, ok, te genero la tabla, pero te la genero vacía. Lo cual también es súper útil, te genera la estructura, y vos después la manejas como quieras. Un dato a tener en cuenta de esto es que te sirve para crear tablas nuevas, te sirve para duplicar tablas existentes, pero la tabla existente que vos duplicás no va a tener, por ejemplo, los índices. ¿Sí? Entonces es algo a tener en cuenta. Eso. Pero la verdad yo lo uso un montón y está bueno porque es rápido y práctico. ¿Sí? Habiendo dicho eso, vuelvo a la PPT. Eso es el select into, y después este es quizás la más común, que es insert select, que es básicamente hacer el insert tabla, select, a donde quieras mandar los datos. Un dato que lo dice acá a tener en cuenta es que la velocidad de este insert está ligado a cómo el query del select sea performante o no. Entonces, si va medio lento, ese query puede ser tuneado. Ahora vamos a ver algunos ejemplos por ahí de cómo mejorarlo. Pero también es otra opción para hacer las cargas. Creo que este es el último ejemplo. Sí, es el último ejemplo, porque después hablamos de la diferencia. Pero es importante saber, ¿sí?, que el select quinto es más eficiente cuando hay muchísimos más datos que hacer un insert int. Acá hay una explicación un poco más técnica por un tema de paginado y de caché, pero es importante saber que select into es más performante. Para mí es una gran opción. Creo que esto es lo último que tenemos de Google Cloud. Ahí está. Bien, sí, es lo último. De esto de carga de Google Cloud, ¿algún ejemplo, algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran ver de vuelta? Bien. Bien. Otras operaciones de log. Sí, Ajá, Emi, una Emma, cuestión, ¿no? dale. Le quería contar nomás una experiencia que tuve. Nosotros teníamos que borrar una serie de datos de, de- bueno, viene de la mano de esto, me adelanté, me parece. Pero bueno, nosotros teníamos que borrar una cantidad de datos de la base de datos y era increíble, pero nunca terminaban los delete. ¿Vieron? Entonces lo que hicimos fue un insert select en otra tabla, una tabla backup, digamos. Hicimos un truncate de la tabla de producción, digamos, y luego renombramos, ¿no? Y pudimos hacerlo. De la otra forma, con un delete no funcionaba. No, obviamente estoy hablando de muchísimos datos, los que teníamos que borrar, digamos. Pero nada, bueno, ahora viene de la mano de esto, ¿no? Pero quería contarles por las dudas si a ustedes les pasa que tienen que borrar muchísimos datos y nunca termina el delete, ¿no? Es una opción. Sí, definitivamente. Y también nosotros nos pasó algo similar, lo hicimos. Y Y bueno, y lo lo que importante es que pierdan los índices. Digamos, la otra tabla que hacen tienen que, obviamente, ¿no? Pero bueno, sí, tiene que ser. Sí, hay que crearlos de vuelta. Nosotros lo que terminamos haciendo en un caso similar fue usar un sinónimo. Lo que hacíamos éramos cargábamos el valor que queríamos y reemplazábamos el sinónimo, cargábamos todos los valores que queríamos en vez de hacer los delete y switchábamos el sinónimo. Entonces, en vez de apuntar a una tabla, apunta a la otra que ya estaba con todos los valores y la otra seguía trabajando para que tenga los datos disponibles. Hay un montón de recursos que está bueno ir sabiéndolo. Otras operaciones de logueo reducido. Un merge. ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de merge en SQL? ¿Lo usó? Les cuento rápidamente. Es para hacer lo que se conoce como un upsert, es para hacer update o insert.
La verdad es súper práctico, no sé por qué no se usa más. Les muestro rápidamente. Déjenme ver si acá tengo la tabla Temp Profit. Bien. Esta es la estructura de un merge. ¿Sí? El merge lo que hace es usar una tabla como target y un set de datos, que puede ser otra tabla, definitivamente, como source. ¿Sí? Y obviamente necesitan un join para saber cómo joinearse. Entonces, fíjense que yo estoy joineando el target por Customer ID y Sales Order ID. Bien. Y entonces, ¿qué es lo que dice después? Cuando machean, haceme un update del order date. ¿Sí? O sea que si machea el Customer ID y el Sales Order ID, haceme un match. Lo cual tiene lógica, porque hey, si existe, updateamelo, no me lo vuelvas a insertar. Tiene lógica. Y cuando no machea, te dice haceme un insert. Porque tiene lógica. Che, no existe, insertalo. ¿Sí? Entonces, yo quiero pensar que si yo vengo a Temp Profit y pongo Customer ID, creo que esto ya lo verifiqué, pero está de vuelta, digo. Fíjense que no existe el 999 y yo acá se lo voy a agregar. Sí. Y al Customer ID 1101 le voy a poner 2099 como Sales Order Date. Entonces, si yo corro esto, puede fallar. Voy a poner acá no sé si fue la... Me está faltando algo y no sé qué es. Ah, el N, no iba. Ok, bien. Bueno, ahora fíjense que sí debería existir el 999 en mi tabla temporal. Sí existe. Y si yo filtro por el Customer ID 11011, fíjense que tengo para este Sales Order ID, que es el que yo filtré, tengo el Order Date 2099. Muchas veces lo que van a encontrar en nuestro proceso es que tienen la parte del update y la parte del insert separada. Esto es una opción para hacerlo todo junto. ¿Sí? En performance creo que son más o menos similares, por lo menos yo no tuve problemas en las que los implementé, pero la verdad es otra manera de hacerlo. Quizás no es la más común, pero funciona. Funciona bastante bien. De hecho, tiene bastante lógica cuando lo lees, que cuando macheas esto, cuando no macheas aquello. Está bueno, es una opción más. Vuelvo a la PPT. Nos queda media hora, sí, voy a tratar de acelerar un poquito. Bueno, un poco lo que contaba Emma, a veces el delete es una operación bastante costosa, a veces es mejor dropear la tabla y volver a crear con lo que nosotros queremos. Otras veces mejor que dropear la tabla es truncarla, o sea, truncar la tabla, limpia todo, ahí no hay rollback que valga. Sí, sí. Pero bueno, Truncate trunca, es hay rollback. una... No, no, no. No hay rollback. Ok. Por lo menos en Oracle no No, hay rollback del truncate no. y es porque es una instrucción de definición de datos, DDL. No, eso es algo bien de libro, ¿no? A ver. No, Acuérdense que pero el está bien. SQL, claro, el SQL se divide en DDL y DML. Las instrucciones de DDL como truncate no tienen rollback. Así que nada, Bien, cultura sí, general nomás. cultura general. Sí, cuando truncan una tabla, hay que estar seguros. Ese es un poco el mensaje. Y es súper rápido. Si ustedes van a hacer un delete de una tabla y necesitan borrar todo, trunquen directamente. Y perdón, ahí está. Lo último, que
a veces para insertar en una tabla, para tener logueo reducido, conviene borrar los índices y recrearlos, ¿sí? Y después reconstruirlos si hace falta. Pero eso es importante tenerlo en cuenta. A veces tarda mucho porque lo que hace el índice es te ordena la información, te va poniendo los datos a medida que lo va haciendo, lo va ordenando. Eso tiene un costo que no lo tenés cuando la tabla no está indexada. Entonces, a veces es mucho más fácil, dropeo los índices, hago el insert, creo los índices. Es algo a medir. Y la verdad, a veces a mí personalmente me ayudó en algunos casos. Bueno, avanzo un poco. Particiones. ¿Sí? Esto es más de base de datos, pero está bueno saber que existen. Está bueno saber que una tabla puede tener los rangos, rangos de valores en una columna, donde vos a la hora de hacer un insert, ya un select, al ser una tabla tan grande, el motor de base de datos les sirve saber que está particionada, por ejemplo, por mes. Entonces, si vos estás en el mes 8, ya va directamente a insertar todo en el mes 8, y sabe que si estás buscando en el mes 7, ya va por la partición, busca el mes 7 y busca ahí adentro. Entonces, es súper útil para tablas muy grandes, y es útil también saber desde un comienzo si la tabla va a ser grande para poder hacer la partición. Lo que termina pasando usualmente es, che, estas consultas andan lentas, particiono la tabla. Una buena práctica es pensarlo antes, es decir, bueno, esta tabla va a ser enorme, pensemos cuál va a ser la mejor manera de particionarla. Usualmente termina siendo un campo de fecha, pero bueno, he visto casos que no. Pero bueno, obviamente al usuario siempre es una misma tabla. Siempre hay una misma tabla. Pero bueno, hay un manejo de particiones atrás que quizás está más relacionado con los DBAs, pero está bueno saberlo. Sí, Así que una bueno, sí, cosita, no, ajá, una cosita sobre lo que vos estaría- dijiste. Por ahí, acá el key de la partición es cómo consultás, ¿no? Porque si vos le pones fecha y nunca consultás por la fecha, la bueno, claro, query va a ir más lento todavía, porque tiene que claro. consultar varias, ¿sí? Es decir, el key de las particiones es por qué consultas. Si vos siempre consultás por ID, particionar por ID. Podés hacer una partición, decir los ID menores a tanto van a tal partición, los ID mayores a tanto van a tal partición. Por lo menos en hora que yo tengo experiencia en esto, el tema es que una vez que definís la partición, no podés redefinirla, ¿no? Tenés que hacer otra tabla para redefinirla. Entonces es una macana grande como una casa. ¿Por qué? Porque, ¿qué te pasa? Vos, por ejemplo, definís la partición por ID. De repente, no sé por qué motivo, empieza a crecer la tabla, un mes te crece muchísimo, ¿no? Y la Claro, definición te queda vieja. Entonces, estás en otro problema, digamos, no te sirve de nada la partición porque termina todo yendo, te sirve muy poco, digamos, ¿no? Entonces, esto es no para tomárselo a la ligera. Nosotros hicimos muchas cagadas con esto, perdón la expresión, pero es decir, no lo usamos como es debido, ¿no? Usar fechas, si no vas a consultar por la fecha, tampoco es bueno, ¿no? Hay que hacer un análisis previo y tomárselo con bastante rigor y trabajo. Está muy bueno y podés mejorar muchísimo la performance, pero ahí es un laburo interesante. Nada de eso. sí. A nosotros lo que nos pasó en particular eran tablas que se usaban para reportear. Y bueno, sí, puede ser que sea un caso más particular, que todas esas tablas, digamos, tenían un campo fecha y hacían un desde hasta, y nos costaba muchísimo. Y bueno, la solución que encontraron ahí fue justamente, bueno, eso de particionarlas por ahí. Pero bueno, es cierto que obviamente hay otras opciones, y, y bueno, nada, hay que encontrar la que sea la que mejor aplique a, a lo que estamos buscando. Claro, Pero bueno, nada, en particiones. algunos casos relacionado a eso se podría generar una tabla de históricos donde se van guardando archivos que ya no van a ser usados también con mucha frecuencia. Correcto. Sí, 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 sí. De hecho,
De hecho, nosotros lo hacemos y, por ejemplo, en algunos casos lo que tenemos es el mes actual. El mes actual lo tenemos disponible, el otro va a la tabla de históricos. Entonces, el mes actual es información que tenés casi al instante. Pero sí, es válido el comentario. Genial. No sé Perdón, si quedó. capaz Sí, que algo no se visualizó de las particiones es que lo más interesante de las particiones es que la query que vos haces, la haces sobre una tabla, ¿no? Usar el historial está buenísimo, pero tenés que tenerlo en cuenta, digamos, que tenés el histórico, qué sé yo. En cambio, esto es bastante rápido a nivel de aplicación, no tenés que comprar, digamos, cambias algo en la base y no cambias nada a nivel de aplicación, ¿no? Esto de definir a qué partición va, lo hace internamente la base, ¿sí? Es un detallecito. no, y es válido. Sí, Digamos, mi background. todas las soluciones Perdón, tienen un Mariano. pro y una contra, digamos. Obvio. Sí, mi background es más de servir a un data lake. Entonces, al no tener una API que está pegando constantemente, es como que nosotros, viste, siempre tomamos los filtros por fechas y vamos moviendo los datos. Pero es verdad, está bueno esa mirada de que si del otro lado de tu base hay una API y no quizás otra base de datos más grande, está bueno saber por dónde particionar, digamos. Es eso. Bueno, no sé si acá quedó alguna duda, alguna pregunta, algo más que podamos ayudar a aclarar. Bien, paso. Bien, performance issues. Está bien el comentario que dice ahí, siempre hay que tratar de que el motor de base de datos haga el menos trabajo posible. ¿Cómo se hace eso? Evitando, por ejemplo, casteos sobre columnas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando vos haces un filtro, como figura acá, ¿sí? Fíjate que fíjense que ¿cómo es está haciendo un left sobre la columna para traer todo lo que empiece con AS. Entonces termina siendo un index scan, ¿sí? con un costo un poco mayor. Lo mismo que pasa fíjense, con el upper también, misma manera. Son detalles a tener en cuenta cuando uno escribe la query. O sea, obviamente esto es inteligente, se puede hacer, pero si van a empezar a notar una degradación cuando tengan columnas, cuando tengan tablas realmente muy grandes, sabiendo que hay otras maneras de resolver el caso. ¿Sí? Esto que están viendo del lado derecho es parte del plan de ejecución, por si nunca lo vieron. Si nunca lo vieron, les hago un pequeño ejemplo acá. Acá estamos. ¿Sí? Esto es, fíjense que yo pinto simplemente este select. Por acá tenemos acá, que muestre el plan de ejecución estimado. Lo que hace es correr la query y fíjense que hace un table scan, que esto fue pregunta también de Kahoot, ¿sí? Y el select y marca dónde está el costo. Esto es bastante sencillo, creo que en la clase 2 lo vamos a ver más en detalle. Pero está bueno SQL, provee esta herramienta que es bastante práctica para saber a dónde están los cuellos de botella. Así, vuelvo. Bien, como lineamiento general, traten de evitar este tipo de manejos en el web. ¿Sí? Si necesitan castear algo, lo castean quizás del lado de la variable, del lado del filtro, ¿sí? donde figura el as, no sobre la columna, porque ahí va a estar casteando toda la columna, así que eso tiene un impacto en el plan de ejecución. Está bueno saberlo, básicamente eso. Vamos a pasar un poco. Tabla variable y tabla concreta. La tabla variable, acá
hay un caso, acá volvemos de vuelta sobre el tema de la cantidad de datos. ¿Sí? Hay soluciones que aplican muy bien para cantidad de datos cuando la cantidad de datos son pocos. ¿Sí? Pero si necesitamos, la sugerencia acá básicamente es que si necesitamos guardar datos de manera intermedia, quizás lo mejor es utilizar una tabla temporal, que después son de esas tablas que yo les estuve mostrando de Temprofit que se dropean cuando termina la instancia. Otra vez esto varía según la tecnología. En SQL funciona bastante bien el tema de las tablas temporales, funciona como una tabla normal. Así que la sugerencia acá, en vez de usar una, quizás cuando tienen muchos datos, en vez de usar una tabla variable, es usar una tabla temporal, agregarle los índices que necesiten y tratarla como una tabla física. Después se dropea y listo. ¿Cómo agregamos los índices? Porque obviamente quizás uno piensa en agregar índices y piensa en modificar la tabla, ir al diseño de la tabla y modificarlo. Eso se puede hacer en tiempo real, se puede hacer durante un store procedure, todo ese dropeo, create y todo ese manejo se puede hacer directamente desde un store procedure. La verdad ayuda bastante y nosotros creo que en casi todos los store procedure lo tenemos. Me muevo de este caso, siendo un poco rápido, porque creo que se nos está acabando el tiempo. Esto ya lo charlamos un poco, las diferencias entre el in y el exist. Bases como SQL, la verdad que casi ni se nota. Hay una explicación detrás de cómo funciona el list y el exist. Funciona como un true o false el exist, porque el exist funciona como un join. Ya estás joinando dos sets de datos. El in está bien que hace el fetch, porque no sé si recuerdan, pero la estructura del in es select, campo, in y las variables. Las variables ahí simplemente compara contra todo. Y de todas maneras, ambos son bastante performantes en bases como SQL. Emma, acá estoy medio confundido porque tengo anotado como que en Oracle había una diferencia, pero vos me dijiste que no, que era en Postgres. Y debe estar Entre mal la líneas. PPT. Ah, ok, Perdón. ok. Debe estar Esto mal la PPT. no pasa nada. No pasa nada. Yo pensé que era en Oracle, lo había escuchado en algún lado, pero por eso lo Vamos a dejé. corregir la PPT. Lo Dale. anotamos y lo corregimos para la próxima. No, Listo. en Oracle no hay ninguna casi, no hay ninguna diferencia, no casi ninguna. Si te No, hace el mismo plan, vos podés agarrar y eso es fácil de comprobar, chicos. Hace la query y ve el plan de ejecución y luego hace con exit, perdón, y ve el plan de ejecución y los compares son los mismos. Así que es lo mismo. estamos, entonces. Bien. Bueno, esto lo cambiamos en más, ese es un buen ejercicio, entonces, hacer esa query y compararla. Yo acá no lo tengo listo para mostrarlo, pero está bueno saberlo. Bien. Otro tema son las funciones escalares. Para los que no saben, no sé si lo saben o no, pero en SQL se pueden definir funciones, que después se agregan en un select. No, la PPT dice pésima idea, es una idea, ¿sí? A veces resuelven problemas puntuales y otra vez, si se necesita algo muy puntual, se puede usar. No se descarta, no tiene que ser la primera opción. Tengo un ejemplo armado rápidamente de esto para no sé si alguna vez vieron o no bueno, está muy sensible. Si alguna vez vieron cómo funciona una función en SQL, me voy rápidamente. Me voy rápidamente acá al create. Fíjense que definimos el nombre, creo que ya la tengo creada, así que
definimos el nombre, definimos los valores que le vamos a pasar. Esta es una función que calcula el promedio de dos números, ¿sí? Así que no es nada complicado. Definimos el tipo de valor que va a devolver un decimal. Entonces declaramos las variables, cargamos en una variable el resultado, ¿sí? Es un promedio entre dos números, y nada, otra vez. Y ponemos la variable que vamos a devolver. Déjenme. Ok, la función ya existe, si esto yo ya lo creé. Bien. Y ahora yo sí quiero pasar. Ahora, lo que decía la PPT es que a veces no es una buena idea tener esta función adentro de un select haciendo esto, por ejemplo. Vos tenés acá from una tabla. Yo podría hacer algo así, from select 1 a as a. Entonces, fíjense, yo por ejemplo puedo tener la función, funciona por afuera de lo que es el select, ¿sí? Va a devolver siempre el mismo valor, y a su vez me traen también los campos del select. Entonces, esto a veces no es lo más performante del mundo. Fíjense, acá les hago el ejemplo de vuelta. La función sigue haciendo lo que se le mandó a hacer, ¿sí? Y lo va a seguir calculando. Uno podría poner, por ejemplo, acá, podría poner números que vengan del select, ¿sí? Entonces, ahí el motor de base de datos, al no poder ver acá adentro, le cuesta un poco hacer todos esos cálculos, porque esto funciona por afuera. Es útil para resolver problemas puntuales. Está bueno saber que existen, otra vez, pero no es lo más performante ni quizás hay que pensar bien la solución. La respuesta un poco en el mensaje es esa. Pero bueno, como estamos viendo problemas de performance, está bueno saber que eso se puede encontrar. Es un caso de columna computada, me había olvidado de mencionarlo. Pero bueno, nada. Y obviamente el valor se puede persistir, ¿no? Obviamente si yo pusiera un insert en ese select que ustedes vieran, eso queda después persistido en una tabla. Bien, eso es un caso de función. No es lo más performante del mundo para cuando uno hace un select con insert, y usualmente lo que a veces se trata de hacer es quizás recrear la lógica de la función dentro de la query o dentro del lector procedure para que todo funcione de manera más homogénea. Bien, paso un poco más. Este es un caso que me pasa al menos una vez al año. Parece una pavada, pero es una diferencia entre entre el inner join y el left join, cuando uno filtra dentro del inner join. Me ha pasado de tener queries donde, me voy a copiar esto así se lo muestro rápidamente, pero me ha pasado de tener queries donde se hace un select entre dos tablas con un inner join, y no necesariamente el filtro se pone en el where, sino que se pone, fíjense cómo está acá, en la segunda query, se pone como está más abajo. Entonces, cuando vos tenés un inner join, todo funciona bien porque el inner join te lo filtra, ese order ID. Entonces, te da el primer resultado. Te da este primer resultado que tenés acá arriba. Ahora, si por algún motivo necesitas empezar a testear qué está pasando y necesitas hacer un cambio en un left, no podés mantener este filtro acá, porque no funciona. No funciona de esa manera. Fíjense, el segundo resultado te empieza a agregar los nulos. Lo cual tiene sentido si uno lo piensa, porque digo, bueno, ok, el left join, la idea del left join es traer todo lo que está en la tabla izquierda y lo que se machee con la tabla derecha. Si no machea, lo traigo igual. Y es lo que termina pasando. Y el día de esto puede llegar a traer algún dolor de cabeza en algún momento. Está bueno saber que se puede dar.
Y obviamente con su consiguiente problema de performance, porque estamos trayendo mucho más datos de los que realmente necesitamos. Pero bueno, el problema mayor en realidad es que te trae un resultado distinto al que esperás. Vos te esperás traer la order ID 1, 2, 3, 4, 5 y terminás trayendo un montón de cosas más. ¿Quedó claro este ejemplo? ¿Sí? Ok, bien. Silencio. Sí. Bien. Quedan 10 minutos. Creo que quedan un par de PPTs más. Bien, Union versus Union All. Este de vez en cuando pasa. Que hay una diferencia entre el Union y el Union All, que es que el Union saca los distintos, o sea, o aplica un distinct, como quieran llamarlo, o sea, cumplen funciones distintas. El Union All, si vos tenés dos sets de datos con la misma cantidad de columnas, te aplica la misma cantidad de columnas, te aplica la misma cantidad de registros, no te filtra nada, el Union te lo filtra. Creo que acá preparé un ejemplo, pero si no lo muestro rápidamente, no lo preparé, no lo abrí. Pero se los muestro rápidamente. Si yo hago esto, me va a devolver un solo registro, porque el 1 existe en los dos lugares. Si yo hago union all, me trae los dos registros. Es importante saberlo, primero porque depende de lo que queramos mostrar. Si queremos mostrar los duplicados, esto tiene que estar. Así que es importante saber qué es lo que queremos mostrar. Por otro lado, es importante saber que esto es un distinct. Entonces tiene un impacto. Cuando vos haces un union, acá esto le cuesta un poco más al motor de base de datos porque tiene que chequear el set de datos y traer los únicos. Y es importante, eso es importante saberlo, es importante tenerlo en cuenta. Hay una diferencia entre union y union all. Yo ya lo sabía, pero está bueno saberlo. Sí, un agregado, digamos, union es bien el union de conjunto. Como es el union de conjunto, no permite duplicados. Entonces, obviamente es mucho más lento porque tiene que comparar registro por registro, digamos, ¿no? En cambio, el union all no hace esa comparación, es súper más rápido. Y cuando nosotros hacemos un union, normalmente, o por lo menos en Corpas, lo que pasa es que queremos unir cosas que son de orígenes o tablas diferentes, ¿no? Entonces, por ahí aplicar el union es hacer que si vos sabes que nunca se van a repetir, usa union all y te va a andar todo mucho más rápido. Sí, correcto, correctísimo. Bien. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Bien, esto es recompilar un store procedure. Es un caso, el creador original de esta PPT, que no está más en exacta, contó un caso sobre una... A ver, lo trato de explicar rápido porque nos quedan 6 minutos, pero básicamente cuando vos tenés un store procedure con un parámetro, y ese parámetro se usa para filtrar una query, cuando el store procedure se compila tratando de estimar los planes de ejecución. Al no estar definido ese parámetro, o sea, si vos tenés select from una tabla, where la fecha igual al parámetro, mayor o igual al parámetro, si ese parámetro es de hace 6 años, vos vas a estar trayendo la información de hace 6 años. Si ese parámetro es de hace 2 días, vas a estar trayendo la información de hace 2 días. Entonces eso, cuando empieza el store procedure, el plan de ejecución no lo sabe. No lo sabe. Entonces no sabe cómo estimar y hace un plan de ejecución estimado. Entonces eso puede traer un problema porque no está teniendo el mejor plan de ejecución cuando arranca. Un parche para esto, que acá lo menciona bien, es agregar un with recompile al principio del store procedure. Entonces lo que hace es recibe el parámetro, recompila el store procedure, y entonces ahí ya sabe qué valor es ese parámetro. Y te dice, son solo 2 días. Entonces no necesito hacer un plan de ejecución mucho más costoso. Te hago el plan de ejecución correcto. Lo cual, eso es un parche, es una solución que te salva, pero no es la mejor a veces, porque cada vez que vos recompilás también afectas el tema de
tema de estadísticas y de caché del Store Procedure. Claro, en Es realidad una cuando solución. recompilás, Sí, nada. borra el plan anterior. Como borra el plan anterior, lo hace como sin plan, ¿no? Y puede ser que ande más rápido sin plan que con el plan viejo que estaba desactualizado, ¿no? Entonces, obviamente es un parche, pero funciona. Por ahí. Sí, funciona. La verdad funciona bien, y lo otro es, bueno, la otra solución es el select del lado de la aplicación, para poner la lógica del lado de la aplicación y que el Store Procedure devuelva lo que se necesite. Es una solución correcta para un caso puntual, ¿sí? No necesariamente la solución correcta para todos los casos. Si vos no tenés una aplicación del otro lado, vas a tener que traer lo que el parámetro te diga. Así que es para tener en cuenta que el recompile funciona, pero a tientas. Así que nada, es para tener en cuenta. Voy a moverme un poco más rápido. Bien, uso de vistas. Otra vez, acá tienden a ser contraproducentes. Sí, acá otra vez depende. El problema con las vistas básicamente y SQL es que es cuando se empiezan a anidar. ¿Sí? Entonces, cuando uno decide no repetir código, puede usar vistas y después termina haciendo una vista de otra vista, y eso se vuelve difícil de mantener. Y también tiene un problema de performance, porque cuando vos haces tu query contra una vista, la vista tiene su propio plan de ejecución porque es un query. Todos sabemos lo que es una vista, ¿no? Eso estamos. ¿Alguien que no lo sepa? ¿No? Ok, joya, bueno, queda poco tiempo. Pero bueno, sí, la persona el creador original de la PPT no estaba muy conforme con las vistas. A mí me ha servido para casos puntuales, para entregar directo a cliente. Me dice, che, necesito este set de datos. No tenía una aplicación de reporting, pero acceso a SQL. Tomá, te creo esta vista. ¿Sí? La puedes ejecutar. Para eso sirve. Lo que nos sirve es después tomar esa vista como fuente de datos para crear otras vistas más. Se vuelve una especie de laberinto de vistas que después se hace difícil de mantener. Creo que algo así pasó en Claro, Eaton Banks. sí, ¿no? Y perdón, ¿no? Es decir, es el cambio de paradigma y significa un cambio de mentalidad. Nosotros que somos desarrolladores más de código, lo que nosotros siempre pensamos en reutilizar. Y esta PPT lo que hace es romper eso y decir, amigo, si tenés, hacete otra vista de última, como vos decís, digamos. Pero siempre una vista va a tener esa vista y va a tener una query adentro que no va a llamar a otras vistas, ¿no? Es mejor cortar y pegar que reutilizar vistas. Porque Sí, reutilizar vistas vos te estás trayendo columnas que tal vez no necesariamente estás mostrando y te hace todo más lento, ¿sabes? Ese es correcto, el corazón de esta PPT, digamos. Por ahí los correcto. desarrolladores tendemos a pensar que reutilizar está bien y en base de datos y en estos casos no está bien, ¿no? Sí. Y esta creo que es la última PPT. ¿Sí? Es el momento para. Quedan 2 minutos. Así que es el momento si tienen alguna pregunta, alguna duda con lo que vimos. Ok. 2 comentarios. Uno, no estuve viendo quiénes se anotaron, pero en el chat les dejo. Hay un link donde necesito que. Donde necesito que ponga la asistencia. ¿Sí? Lo tengo acá copiado. Les dejo de vuelta por si no lo tienen. Ahí que pongan, necesito que pongan apellido y nombre primero. Y apellido y nombre, que después es más útil para las búsquedas. Así que nada, anótense en la asistencia si es que ya no lo hicieron. Y otro comentario parroquial es que tenemos Exacta está ofreciendo los cursos también, los cursos externos, ¿sí? Revísenlos, fíjense, hay cosas de datos también que pueden tomar. Así que todo ayuda, es complementario y estaría bueno que lo hagan. Emma, no sé si querés agregar algo más,
al respecto, si me olvidé algún otro comentario. No, nada más. Genial, todo muy bien. Bueno, No sé si bueno, chicos, si chicos, tienen alguna sí, duda. Bueno, la clase que viene igual seguimos. No esperamos más sí, dudas. sí, así que se las anotan. Quedó un Kahoot pendiente que no vamos a llegar, pero bueno, bastante puntual. La verdad quedó bastante. Así que, bueno, nada, les agradezco a todos por la paciencia y espero que les Che, haya. Sí, Emma. Emi, si querés el Kahoot lo hacemos la clase que viene, la 2, hacemos eso. Sí, 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 obvio, obvio, o preparamos otro. Eso lo vamos bien. Pero bueno, chicos, nada, les agradezco, no les robo más tiempo y cualquier cosa, duda que tengan, me chatean, me preguntan, estoy en el mismo chat. Muchas gracias. Muchas Dale, gracias. abrazo. Chao, chao. Chao. Chao, Nos vemos. gracias. Chau, chau. Chao, gracias. Chicos, hasta luego.